Es para María Moreno, quien nos viene a hablar sobre el poder del ser humano. María es una arquitecta con incursión en la educación. Ella está rodeada de una especie evolucionada de seres excepcionales, dentro de los que ella destaca a sus padres, hermanos, hijo, esposo y compañeros del club virtual. Es una venezolana que lleva años viviendo en Atlanta, Georgia, y está acá para hablarnos sobre el poder del ser humano. El espacio es todo tuyo, María. Muchas gracias. Hola, bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en este primer simposio del Club de Desarrollo Personal. Yo elegí compartir con ustedes un hermoso trabajo sobre el poder del ser humano. Y Luis Hay nos dice, todos tenemos dentro una sabiduría infinita que es capaz de proporcionarnos la mejor vida posible. Vamos entonces a comenzar con lo que es la etimología de esta palabra poder. Y tenemos dentro de la expresión potes, que significa puede ser o es posible. También dentro del verbo latino potere, que significa ser capaz de algo, y como sustantivo tenemos la capacidad de algo o alguien de hacer otra cosa posible. Si investigamos acerca de este concepto, podemos establecer que es la posibilidad que cada persona tiene de ser, de crecer, de desarrollarse, de mantener su autonomía y de colaborar con los demás. Es decir, que es la capacidad innata de crear, innovar y transformar el mundo que nos rodea. En esta investigación que realicé, conseguí una fundación que se llama Mustaki. La Fundación Mustaki funciona en Chile y trabaja con niños y jóvenes a través de la innovación educativa para desarrollar el poder creador del ser humano, a través de estrategias o los métodos mediante los cuales las personas adquieren, procesan y retienen la información. De esa manera, esta fundación plantea 5 claves que las tenemos acá. La primera clave es la actitud, y dentro de la actitud es una conducta que en positivo nos prepara para enfrentar desafíos y cultivar una mente creativa. Nuestras actitudes crean un marco mental que moldea cómo nos comportamos en nuestra vida personal y profesional. Y estas actitudes están moldeadas por las experiencias, por las creencias y por las suposiciones. En segundo lugar tenemos la alquimia. La alquimia que a través de la combinación de los elementos como la química, la medicina, la física, la astronomía y otras más, transforma las experiencias de la vida en oportunidades de crecimiento, que es un aspecto vital del poder creador. Dentro de estas 5 claves también tenemos las alegrías, que es muy importante. Las alegrías magnifican la capacidad para crear o para innovar. La felicidad es un componente clave en la realización personal y colectiva. También tenemos la empatía, y la empatía dentro de estas 5 claves es fundamental en el proceso creativo para entender y conectar con los demás. La empatía enriquece nuestras perspectivas y profundiza el impacto de nuestras creaciones. A través de la empatía nosotros podemos comprender las emociones y los sentimientos de los demás basada en el reconocimiento del otro como igual, como similar. Y por último tenemos el mindfulness, que fomenta la autoconciencia y permitir enfrentarnos al proceso creativo de manera abierta, nos permite adaptarnos de manera abierta y con mente en blanco sin juicio. Entonces, cuando abordamos este concepto de poder, nos damos cuenta que esta es una realidad que inminentemente cada ser humano
siempre inminente de cada ser humano. Cada uno tiene, siempre tenemos a creer que es una realidad de pocos, que el poder es una realidad de pocos, que es una gracia divina, que es un kairos, que, y resulta que todos tenemos el poder. Quien asume su capacidad se compromete consigo mismo para desarrollarlo. Todos los seres humanos tenemos el poder de atraer lo que deseamos con una actitud mental positiva y conquistar el éxito y lograr los objetivos deseados. Eh, esta manifestación de poder personal eh, arropa nuestra singularidad y alimenta nuestra capacidad de autoafirmación y de ser autónomos en nuestros pensamientos. Y es así como varios autores han dedicado sus escritos y libros a desarrollar el poder del poder, y aquí yo les traigo algunos. Vamos a comenzar con Annie Marquier, quien es la directora y fundadora del Instituto de Desarrollo de la Persona en Quebec y quien escribió El poder de elegir. Y plantea que siempre hemos sido creadores de nuestra vida y que es el mejor atributo que tenemos y nos permite un despertar de la conciencia. Tenemos también a Robert Dill, con su libro. Él es un licenciado en tecnología del comportamiento de la Universidad de California, y con su libro El poder de la palabra, PNL, nos comenta que la magia del lenguaje y el poder de las palabras modelan las percepciones y las actitudes de nuestro comportamiento. También tenemos a Alejandro Oviedo, quien es comunicador, escritor y orador, ordenado como evangelista. Él tiene un programa en las redes llamado Entrelazado y vive en Argentina. Y él nos deleita con el poder de la inspiración. Y relata que la inspiración es la chispa de la motivación para alcanzar las metas. Todo cambia en nuestras vidas cuando recibimos una inspiración. También tenemos a Yolande Durán Serrano y a Dolor Martorell, quienes son unas francesas ejecutivas, agentes de la FIFA, quienes escribieron El poder del silencio y dicen que el silencio nos permite intentar comprender lo que está ocurriendo en nuestro interior y en el interior de los demás, que reduce el estrés y que fomenta la creatividad y la productividad. Ajá. Por el otro lado tenemos al doctor Joseph Murphy. El doctor Joseph Murphy es un filósofo y religioso irlandés, ministro de la Iglesia de la Ciencia Divina y escritor del movimiento del Nuevo Pensamiento. Él nos complace con el poder del subconsciente y expone que al liberar los poderes mentales aumentamos la confianza en nosotros mismos y creamos relaciones armoniosas que nos facilitan el éxito en general. También tenemos a Gradwell, que es una periodista y psicólogo canadiense, quien nos presenta el poder de la intuición y plantea que es la clave para la creatividad personal y nos conecta con la brújula interior. Y por último tenemos a Ana María Pepi. Ana María Pepi es una ítalo-argentina, licenciada en Filosofía y Letras y políglota, y nos cautiva con el poder de aprender. El poder aprender es el poder por talento o conocimiento. Aprender es el poder absoluto del ser humano. Y en relación a este poder de aprender, nuestra querida maestra Diri nos deleita también con estas palabras y nos dice: el amor todos los días se aprende. Y ese es uno de los más grandes poderes del ser humano. La capacidad de aprender. Y desde el amor todos los días lo hacemos. Y reconocemos que somos aprendices eternos y es el mejor vehículo de la transformación humana. Muy bien.
yo quería compartir con ustedes, ya que vimos que teníamos identificadas cinco claves que son la actitud, la alquimia, la alegría, la empatía y la conciencia, eh, que le dan al poder una verdadera dimensión creativa de poder hacer, porque el poder no es dominio. El dominio es un término más político y social que otra cosa, pero el verdadero sentido del poder es crear la capacidad que cada ser humano tiene para concebir algo, para inventar algo o para transformar algo. Y en esta experiencia extraordinaria investigación que, que me conseguí una bella reflexión que me gustaría compartir con ustedes, que dice, cuando lo esencial deja de ser visible a nuestros ojos y damos mayor relevancia a lo material, es entonces cuando nos alejamos de ese niño interior del que habla Saint-Exupéry en El Principito. Y cuando lo importante de este personaje es que es que lo principal, lo único que él necesita para vivir es la flor, sus cuatro volcanes y observar el crepúsculo. Su único poder radicaba en el cuidado que sentía por esos elementos y se convierte en una relación de reciprocidad en la que él prodiga cuidado a los elementos y estos le dan sentido a su existencia en su pequeño planeta. Por otra parte, el Principito quería conocer las teorías del poder y a mí me gustaría compartir con ustedes un hermoso cuento que se llama El Principito y el poder en armonía. Y dice así: había una vez un pequeño y curioso principito que vivía en un lejano planeta. Un día decidió emprender un viaje por el universo en busca de la mejor teoría del poder. Estaba convencido de que existía una forma perfecta de ejercer el poder, una que fuera justa y equitativa para todos. En su primer destino llegó a un reino gobernado por la teoría autoritaria del poder. El rey era un hombre imponente con una corona dorada y mucha soberbia. El principito se acercó al monarca y le preguntó: señor rey, ¿cuál es su teoría del poder? El rey respondió con voz altanera: mi teoría es simple. Yo mando y todos obedecen sin cuestionar. El principito quedó perplejo ante tal respuesta. No podía entender cómo alguien podía creer que esa era la mejor forma de gobernar y decidió seguir su camino. En su siguiente parada, encontró un país donde reinaba la teoría democrática del poder. El presidente era elegido por votación popular y las decisiones se tomaban en conjunto. El principito se acercó al presidente y le preguntó: señor presidente, ¿cuál es su teoría del poder? El presidente sonrió y le dijo: mi teoría es sencilla. El pueblo tiene el poder de decidir. El principito asintió con agrado ante esta respuesta. Le parecía justo que todos pudieran participar en las decisiones importantes. Sin embargo, pronto notó que no siempre las mejores decisiones eran tomadas, ya que muchas veces se dejaban llevar por la mayoría sin pensar en el bienestar de todos. Decidió seguir su camino y llegó a un lugar donde reinaba la teoría del poder colaborativo. Y aquí había un consejo conformado por representantes de diferentes sectores de la sociedad. El principito se acercó al líder del consejo y le preguntó: señor líder, ¿cuál es su teoría del poder? El líder sonrió amablemente y le respondió: mi teoría es que todos juntos podamos lograr grandes cosas si trabajamos en equipo. El principito encontró mucha sabiduría en esta respuesta y era cierto que cuando las personas colaboran pueden alcanzar metas más altas. Sin embargo, también notó que a veces era difícil ponerse de acuerdo y tomar decisiones rápidas.
Después de mucho viajar y aprender sobre las teorías sobre diferentes teorías del poder, el Principito decidió regresar a su planeta para reflexionar sobre lo vivido. Se sentó bajo su pequeño árbol favorito y pensó profundamente. Fue entonces cuando una idea brillante iluminó su mente. Se dio cuenta de que no existía una única teoría perfecta del poder, sino que cada una tenía sus ventajas y sus desventajas. Y la verdadera clave estaba en combinarlas sabiamente según las circunstancias. Con esta nueva comprensión, el Principito regresó a los reinos que había visitado anteriormente y les contó sobre las experiencias y les propuso trabajar juntos para encontrar soluciones equitativas para todos. Y así fue como el Principito se convirtió en un gran líder capaz de escuchar a los demás, tomar decisiones justas y fomentar la colaboración entre todos. Aprendió que el poder no radicaba en imponerse sobre los demás, sino en trabajar juntos por un bien común. Y así el Principito logró su objetivo de encontrar la mejor teoría del poder, una que se adaptara a las necesidades de cada momento y que permitiera construir un mundo más justo y armonioso para todos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado y a mí me gustaría antes de irme que preguntarles si ustedes, me gustaría que ustedes buscaran cuál es ese poder que ustedes necesitan para desarrollar en su vida, para tener una mejor versión de tu vida en este hermoso planeta que vivimos. Muchas gracias. Gracias a ti, María. De verdad, extraordinario ese recorrido que hiciste en la bibliografía para hacernos más conscientes de todos los poderes que tenemos, de todo el poder que tiene el ser humano. Y por supuesto, ese libro de oro que es El Principito que nos deja tantas enseñanzas. Gracias por eso y bueno, espero que todos hayan disfrutado al igual que yo de este contenido tan maravilloso que compartió con